Hola, ¿qué tal? Soy Tony, esto es España Total y hoy vamos a hablar sobre la Alhambra de Granada. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. El vídeo de hoy es un verdadero placer porque vamos a hablar sobre uno de nuestros lugares favoritos del mundo mundial, que es la Alhambra de Granada. Este vídeo forma parte de una serie donde presentamos lugares imperdibles de España. La Alhambra de Granada es una de nuestras pasiones y hoy te vamos a resumir su historia y te vamos a contar cómo es la visita al monumento que recibe más turistas de toda España. Este vídeo está dividido en varias secciones en las que vamos a hablar de la localización de la Alhambra, la historia de la Alhambra, el Palacio y Jardines del Generalife, el Palacio de Carlos V, la Alcazaba, los Palacios Nazaríes, otros espacios, tipos de entradas y la visita nocturna, cómo llegar y otras informaciones prácticas. Y vamos a empezar hablando de la localización. Por cierto, la Alhambra recibe su nombre de los muros rojizos que la rodean. En árabe, Qalat al-Amr significa castillo rojo. La Alhambra está localizada en lo alto de la colina de Al-Sabika, en la ribera izquierda del río Darro, al oeste de la ciudad de Granada y enfrente al barrio del Albaicín. Por cierto, no te pierdas el vídeo 34 que dedicamos a ese barrio, que es uno de los lugares absolutamente imperdibles de Granada. Localizada en un punto estratégico con vistas sobre toda la ciudad y la ribera, el complejo está rodeado por murallas y tiene un formato irregular. El complejo de la Alhambra es muy extenso y para entender mejor las diferentes partes que lo forman vamos a echar un vistazo rápido al plano que te dan en la Alhambra para que te puedas orientar durante la visita antes de seguir hablando de la historia del monumento. Entonces, son las partes. Vas a entrar a la Alhambra por el edificio donde está la taquilla y a partir de ahí conseguirás acceder a los principales espacios del complejo, que son el Generalife por un lado, los Palacios Nazaríes por otro, la Alcazaba por otro y el Palacio de Carlos V. Los primeros documentos históricos sobre la Alhambra son del siglo IX. Mencionan Sawar ben Habdun, que en el año 889 habría tenido que refugiarse en la Alcazaba. La fortaleza tuvo que ser reparada tras los daños causados por la guerra civil que estaba destruyendo el califato de Córdoba, al cual pertenecía Granada. La Alhambra fue creciendo y ganando habitantes, pero todavía a ritmo lento, ya que los sultanes de la dinastía Ziri habían establecido su residencia en el Albaicín. No fue hasta que llegó Mohammed ibn al-Amar, Mohammed I, en el siglo XIII, el primer monarca de la dinastía nazarí, que fue la última dinastía musulmana que gobernó Granada, cuando la residencia real se estableció finalmente en la Alhambra. Y esta mudanza marcó el comienzo del periodo más glorioso de la Alhambra. En un primer momento fue reconstruida la Alcazaba, se realizaron obras hidráulicas para traer agua del río Darro, se construyeron depósitos y cobertizos y se comenzó a levantar tanto el castillo como las murallas, proyectos realizados por Mohamed II y Mohamed III. Este último también construyó baños públicos y la gran mezquita, donde más tarde, con la caída de Granada, se levantaría la iglesia de Santa María. Yusuf I y Mohamed V son los responsables de la mayoría de construcciones de la Alhambra que podemos admirar hoy, incluyendo las obras de mejora en la Alcazaba y en los palacios, el Patio de los Leones y las estancias vecinas, la expansión del complejo dentro de las murallas, la Puerta de la Justicia, la extensión y decoración de las torres o el Cuarto de Comares. Casi no queda nada de lo que construyeron los últimos sultanes nazaríes. Después de la conquista de Granada por los reyes católicos, que ocurrió en 1492, su heredero Carlos V mandó derribar parte del complejo para construir el palacio que hoy lleva su nombre, una forma de afirmación de la superioridad de los monarcas cristianos sobre los sultanes musulmanes. A partir del siglo XVIII la Alhambra fue abandonada. Durante la ocupación francesa a comienzos del XIX, parte de la fortaleza sufrió con explosiones y trabajos de reparación y restauración del complejo únicamente comenzaron a finales del XIX, trabajos que continúan hasta el día de hoy. En 1984 la UNESCO declaró la Alhambra Patrimonio Mundial de la Humanidad por tratarse de un testigo excepcional de la España musulmana entre los siglos XIII y XV y por constituir el mejor ejemplo que tenemos del arte nazarí. Hoy el órgano responsable del mantenimiento del monumento es el Patronato de la Alhambra, que depende del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y vamos a hacer un recorrido detallado por los lugares más importantes de la Alhambra, en un recorrido que sigue la ruta que propone la propia Alhambra a sus visitantes. Nada más pasar por la entrada del monumento, junto a la taquilla, el primer lugar que vas a visitar es el Generalife. Sigue las flechas y pasea por un camino rodeado por cipreses que te va a llevar hasta los jardines.
El palacio y los jardines del Generalife ocupan la ladera de una colina con vistas a la ciudad y también con vistas a la Alhambra. La teoría más popular para explicar su nombre sería que se trataba del jardín del arquitecto, que era Al-Arife en árabe. El Generalife se convirtió en un lugar de descanso para los sultanes de Granada cuando querían ausentarse de los asuntos oficiales de palacio. A pesar de su proximidad a la Alhambra y de que hoy se visita como si se tratara de un único monumento, el Generalife no era considerado parte de la ciudad palaciega. El primer lugar que se visita son los jardines bajos, que ocupan el espacio que existía entre el Palacio del Generalife y la Alhambra. Los jardines son en realidad resultado de trabajos bastante recientes, ocurridos en el siglo XX. En 1921, cuando el gobierno español compró el Generalife, la opinión pública pedía que se creara un parque público en un espacio que en aquella época estaba yermo. El primer jardín que quedó listo en 1931 está situado en la parte más próxima del Palacio del Generalife. Es un jardín laberinto con rosales y cipreses. En 1951 se realizó una ampliación inspirada en un jardín árabe, incluyendo espacios con estanques y añadiendo más cipreses. Y el proyecto fue finalizado en 1952 con un anfiteatro al aire libre, donde se celebra el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Al final de los jardines se levanta la inconfundible silueta blanca del Palacio del Generalife. Entrando en el palacio, el primer espacio al que vas a llegar es el patio de la acequia. Un estanque, alimentado por la acequia de irrigación de la Alhambra, divide el patio en dos mitades. El estanque está rodeado por pequeños chorros de agua y tiene un suelo de piedra a ambos lados. En el lado izquierdo del patio hay una pared con 18 arcos, debajo de los cuales hay una galería abierta a los jardines inferiores. Camina por la galería hasta el fondo del patio y disfruta de las vistas espléndidas, tanto de la Alhambra como del barrio del Albaicín. Y no te pierdas el precioso mirador, con 3 arcos delante y 3 a cada lateral, ricamente decorado. Al fondo del patio está el pabellón norte. Su arquitectura no presenta excesos decorativos y vale la pena fijarse en las ricas y delicadas yeserías, que son típicas del arte nazarí y consisten en trabajos decorativos elaborados con yeso. Al contrario de lo que ocurre en otras partes de la Alhambra, los edificios del Generalife son pobres y bastante simples. Todo esto parece sugerir una atmósfera íntima y tranquila, que era lo que buscaban los sultanes cuando se retiraban al Generalife para descansar. Los jardines altos eran la parte alta del Generalife. Están situados justo encima del palacio con las mejores vistas del complejo. Su elemento más destacado, además de las vistas, es su escalera del agua, con una barandilla por la que baja agua procedente de los canales de riego de la Alhambra. Después de subir hasta los jardines altos, baja por la misma escalera por la que has subido y continúa tu camino por un largo pasillo cubierto por plantas. A continuación te encontrarás los cipreses por los que entraste anteriormente. En el primer cruce gira a la derecha en dirección a la Alhambra. La entrada a la ciudad palacio de la Alhambra se hace por un puente que lleva hasta la muralla. Ve caminando siguiendo siempre las señales que indican el camino hacia el Palacio de Carlos V y los palacios nazaríes. A la derecha vas a ver el Parador Nacional, el lujoso hotel que está dentro del complejo. Si quieres alojarte dentro de la Alhambra, este es tu lugar. Al poco rato verás aparecer delante de ti el exterior del majestuoso Palacio de Carlos V, del que vamos a hablar a continuación. Una aclaración al respecto del espacio en el que vas a entrar ahora, porque suele confundir. El Palacio de Carlos V y parte del área que está a su alrededor están en una parte del complejo de la Alhambra de libre acceso. No te hace falta entrada ni para visitar el palacio ni para circular por la parte exterior. Solo te pedirán la entrada cuando vayas a visitar la Alcazaba y los palacios nazaríes. Los palacios nazaríes, sobre los cuales hablaremos enseguida, eran la residencia de verano del emperador Carlos V y su familia. Pero como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V necesitaba un lugar que le ofreciese la comodidad con la que no contaba en los palacios nazaríes. Por esa razón mandó construir un palacio próximo de los palacios árabes para poder continuar disfrutando de la belleza del lugar. Además de eso, la elección del lugar donde levantaría el nuevo palacio debía simbolizar el triunfo del cristianismo sobre el islam. Para eso era imprescindible mantener las antiguas construcciones árabes para que pudieran ser comparadas con el peso del poder por detrás del proyecto clásico del nuevo palacio. Las únicas fachadas decoradas del palacio son la sur y la oeste, las que vas a ver recorriendo la zona. Las fachadas norte y este están conectadas con los palacios nazaríes. El responsable del proyecto fue Pedro Machuca, un arquitecto enamorado del Renacimiento. Las obras comenzaron en 1527 y solo fueron terminadas en 1957, ya en el siglo XX. La construcción pasó por interminables problemas, falta de dinero, revueltas. El edificio llegó a ser abandonado de tal forma que los techos se hundieron. El palacio es el edificio más importante del estilo renacentista en España y su patio circular interno es único.
Tiene 2 pisos. En el piso superior está el Museo de Bellas Artes de Granada. La acústica del interior es maravillosa. Una parte de la planta baja del palacio está ocupada por el Museo de la Alhambra. La entrada está a derecha, nada más entrar al palacio. La entrada es gratuita y no dejes de visitar el museo. Su contenido es extraordinario, centrado en el arte hispano-musulmán. Muchas personas que fueron a la Alhambra nunca entraron en el museo, lo que es un verdadero pecado. Y vamos ahora a la Alcazaba, los palacios nazaríes que están justo al lado del Palacio de Carlos V. Los vamos a dejar para el último momento de la visita por tratarse del lugar más extraordinario del complejo. Vamos antes a la Alcazaba. Para llegar a la fortaleza vas a tener que pasar por la Puerta del Vino. La función actual de la Puerta del Vino continúa siendo bastante parecida a la que tuvo durante el periodo nazarí. Es la entrada principal a la Medina de la Alhambra y sirve para conectar el distrito residencial con el artesanal dentro de la fortaleza amurallada. Es una de las estructuras más antiguas del complejo, habiendo sido construida antes que los palacios. Como la Puerta del Vino es una puerta interior y no exterior, no cuenta en su interior con la forma de codo característica de las puertas defensivas que verás en otras partes de la Alhambra. Atravesando la Puerta del Vino, ante tus ojos se levanta la fortaleza de la Alcazaba. La primera referencia histórica a la Alcazaba es del siglo IX. Se cree que fue construida en el periodo de disputas entre musulmanes y muwayadins, que eran cristianos convertidos al Islam que vivían entre los musulmanes. El complejo actual fue obra de Mohamed I, cuando la Alcazaba se convirtió en una verdadera fortaleza, al tiempo que el sultán establecía su residencia en ella. Su hijo Mohamed II también residió en la Alcazaba antes de mudarse a los palacios nazaríes cuando estos fueron finalizados. A partir de ese momento, la Alcazaba fue usada únicamente como fortaleza militar. Cuando los reyes católicos tomaron Granada, realizaron muchas reparaciones en la Alcazaba. Como otras partes de la Alhambra, la fortaleza estuvo muchos siglos en el más completo abandono. Solo a finales del XIX y comienzos del XX se comenzó a trabajar en su restauración. La entrada a la Alcazaba se hace por la parte inferior de la Torre del Homenaje. Un camino en forma de L impide que la puerta principal se vea desde el exterior. La puerta te va a llevar hasta un espacio interior con más curvas, que luego se va abriendo, permitiendo que los defensores pudieran controlar cualquier ataque desde una posición elevada. El camino de entrada termina en la Plaza de Armas, que es un espacio dedicado a desfiles militares en tiempo de paz y al establecimiento de una estrategia defensiva durante las batallas. Era también la zona residencial de la Guardia Real del Sultán que patrullaba los palacios y por eso recibía el nombre de distrito militar. Un camino estrecho atraviesa el recinto dividiéndolo en 2 mitades. Al norte, paredes y suelos tienen un formato irregular con casas de diferentes tamaños, pero estructuras parecidas. Eran las viviendas de la Guardia Real y su familia. Y al sur, paredes muy parecidas pero distribuidas de forma regular, con grandes patios abiertos, evidencian la presencia en el pasado de cobertizos para soldados. Al final de la plaza, al este, verás levantarse la Torre de la Vela, que era la principal torre defensiva de la Alcazaba. El interior de la torre está formado por 4 pisos con un calabozo en el sótano y una terraza en la parte superior. Un elemento muy importante de la torre es la campana que había en la terraza, que se usaba para hacer sonar la alarma o para llamar la atención de los residentes por diferentes motivos. No dejes de subir a la terraza porque las vistas desde lo alto son increíbles. Es como si estuvieras en la proa de un gran navío contemplando justo a tus pies el centro de Granada con su catedral. Pero las vistas son panorámicas, permitiendo ver también el Albaicín e incluso las montañas de la Sierra Nevada. No te pierdas las varias torres defensivas que hay dentro de la Alcazaba orientadas hacia el Albaicín, que ofrecen vistas igualmente espectaculares. Y es el momento de finalizar la visita a la Alhambra recorriendo los palacios nazaríes. De todos los espacios que se pueden visitar en la Alhambra, es el único que exige que reserves un horario específico. Y como son el lugar más extraordinario de la Alhambra, nuestra recomendación es que dejes la visita para el final. La fila para entrar a los palacios se forma delante de la entrada principal del Palacio de Carlos V. Ponte en la fila 20 minutos antes del horario que aparece en tu entrada. Vas a hacer fila ahí y una segunda fila en el control de seguridad que hay justo en la entrada del primer palacio. Antes de recorrer los palacios, vamos con 2 aclaraciones. La primera es sobre los nazaríes, que dan su nombre al conjunto de palacios. Fueron la última dinastía árabe que gobernó en la península ibérica, entre 1238 y 1492. La caída del último sultán nazarí de Granada marcó el final del dominio árabe en la península ibérica. La segunda aclaración es que el conjunto conocido como los palacios nazaríes está en realidad formado por 3 áreas independientes. En primer lugar, el Meshwar, que correspondía a la zona semipública del palacio, lugar de administración de justicia y manejo de los asuntos de Estado. En segundo lugar, el Palacio de Comares, que era la residencia oficial del sultán. Y en tercer lugar, el Palacio de los Leones, que era la parte privada del palacio, donde estaba localizado el harén.
Las tres áreas se diferencian no solo por sus funciones, sino también por los estilos artísticos. El Mexuar y el Palacio de Comares presentan un estilo típicamente musulmán, y ya en el Palacio de los Leones empiezan a haber influencias cristianas, probablemente como resultado de la amistad entre Mohamed V y Pedro I, recordando que Pedro I fue el rey cristiano que mandó construir el magnífico Palacio Mudéjar dentro del Real Alcázar de Sevilla. No te pierdas el vídeo 10 que dedicamos a este increíble monumento. La visita a los palacios es fácil de completar, hay una única entrada y una única salida en cada palacio. Solo hay que seguir los carteles que indican el camino. El primer palacio que vas a visitar es el Mexuar. Es el espacio más simple de los tres y si quieres pasar rápidamente por él, vas a conseguir llegar a los palacios más interesantes antes que el resto. Como ya hemos estado varias veces en los palacios nazaríes, eso es lo que solemos hacer habitualmente. Pasamos por el Mexuar. El origen de la palabra es el árabe maswar, el lugar donde se celebraban las reuniones de la Shura o Consejo de Ministros. Era también el lugar donde el sultán administraba justicia. El Mexuar es un espacio más antiguo que los palacios de Comares y de los Leones. El Palacio de Comares fue la residencia oficial del sultán y está formado por varias estancias dispuestas alrededor del patio de Arrayanes. El sultán quería que la decoración de su residencia oficial causase una profunda impresión en sus visitantes. Por eso pidió a sus arquitectos que el palacio fuera construido de forma delicada y sofisticada. El primer y espectacular elemento del palacio es la fachada de Comares, que separaba los sectores familiares y administrativos dentro del palacio. El sultán recibía a sus vasallos al pie de las escaleras. Su composición, basada en un sistema proporcional que divide el espacio en tres partes, combinando el rectángulo con el cuadrado, representa un estadio avanzado del arte musulmán. Originalmente estaba pintado con colores brillantes. Y vamos a hablar de los patios, que tenían una importancia vital en las casas hispano-musulmanas. Estaban en el centro de la vida familiar y a su alrededor se disponían las estancias de la casa. Si era difícil evaluar la riqueza de una familia observando únicamente la parte externa de una casa o palacio, con el patio pasaba todo lo contrario, ya que revelaba el poderío de su propietario. Y como resultado de esta ostentación, el magnífico patio de los Arrayanes se convierte hoy en uno de los lugares más destacados de la Alhambra. Un estanque divide el patio y recibe agua de dos fuentes que están en los extremos. Hay varias estancias a ambos lados del patio y pórticos en las partes más estrechas de este rectángulo. La superficie del agua se comporta como un espejo y refleja las estructuras, generando una proyección geométrica que rompe las líneas horizontales. El patio, ya lo hemos señalado, permite acceder a diferentes estancias del palacio, como a la Torre de Comares, que es la torre más alta de la Alhambra. La leyenda dice que fue aquí donde se celebró la reunión en la que Boabdil decidió entregar Granada a los reyes católicos. En los diferentes espacios del palacio vas a ver ricas decoraciones, tanto en coloridos azulejos como en yeso. Las magníficas yeserías que ya habíamos visto en el Palacio del Generalife alcanzan aquí un nivel más elevado de sofisticación, combinando motivos geométricos y arabescos en la forma de hojas y flores y elementos epigráficos. Y del Palacio de los Arrayanes vas a pasar al Palacio de los Leones. Cuando Mohamed V sucedió a su padre Yusuf I fue mucho más allá de simplemente finalizar el trabajo comenzado por su padre. Dio inicio a la construcción dentro de la Alhambra de un edificio que sería su gran obra y maravilloso legado, el Palacio de los Leones. Este palacio contendría las habitaciones privadas de la familia real. Fue aquí donde el arte nazarí alcanzó su máximo nivel de excelencia. El palacio muestra una belleza incomparablemente sensible y armoniosa. Luz, agua, colores y una refinada decoración convierten el palacio en un maravilloso placer para los sentidos. El palacio fue construido alrededor de un patio central, el Patio de los Leones, rodeado por una galería de columnas como si fuera un claustro cristiano. La fuente central de mármol, con los leones que dan nombre al palacio, es uno de los ejemplos más importantes de escultura musulmana, siendo un símbolo tanto de la riqueza decorativa cuanto del complejo sistema de circulación del agua. Los 12 leones que lanzan agua por la boca sostienen una fuente en formato de polígono con 12 lados. A partir del patio se puede entrar en los diferentes espacios del palacio. La Sala de los Abencerrajes recibió ese nombre por haber sido el lugar en el que la familia de los Abencerrajes, invitada a un banquete en palacio, fue decapitada. La entrada está marcada por dos arcos separados por un pasillo que está conectado con el piso superior a la izquierda y con la entrada original a la derecha. Las paredes están cubiertas por yeso y azulejos del siglo XVI. No te pierdas la cúpula en forma de estrella de 8 puntas que se extienden dando origen a 8 estructuras que parecen estalactitas. La Sala de 2 Hermanas estaba en el medio de una serie de estancias donde vivía la sultana y su familia. Su nombre se debe a 2 placas de mármol que forman parte del suelo. El elemento más impresionante de la sala es la cúpula de estalactitas, con su estrella en el medio, toda ricamente decorada
con un delicado trabajo realizado en yeso. Durante el periodo nazarí, el mirador del Araxa servía de punto de vigilancia sobre el campo y tenía un jardín a sus pies. Su nombre en español deriva del árabe Ain Dar Aisha, los ojos de la casa de Aisha. El mirador cuenta con los azulejos más delicados de la Alhambra. Conforme vayas saliendo del último palacio vas a poder ver algún detalle de los baños árabes del complejo. Y vas a disfrutar también de vistas, una vez más espectaculares, del barrio del Albaicín a los pies de la Alhambra. Saliendo de los palacios vas a entrar en una parte del complejo conocida como el Partal. Durante la presencia árabe aquí hubo muchos edificios que pertenecían a los magnates que vivían alrededor de los palacios nazaríes. A la izquierda vas a ver la estructura que da nombre a esta parte de la Alhambra, el pórtico del Palacio del Partal. El pórtico, con sus 5 arcos, tiene un estanque delante. Como curiosidad, una bella cúpula de madera del Palacio del Partal está hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y es que no hace tanto tiempo los terrenos de la Alhambra pertenecían a particulares. La Alhambra cuenta con muchos otros espacios visitables, de algunos ya hemos hablado a lo largo del vídeo, como del Parador, de la Puerta del Vino, del Museo de la Alhambra. Vamos a mencionar ahora otros dos. El primero es la Puerta de la Justicia, uno de los principales accesos a la fortaleza, que probablemente vas a atravesar cuando acabes tu visita. De hecho, si quieres volver al centro de Granada a pie, saliendo por la Puerta de la Justicia, gira a la derecha para bajar hasta la Puerta de las Granadas, que es el límite entre el complejo de la Alhambra y la ciudad y que ya te deja en el centro de Granada. El segundo espacio del que queremos hablar cambia de un mes a otro, y eso porque todos los meses el Patronato de la Alhambra permite visitar un espacio que durante el resto del año está cerrado. En nuestra última visita ese espacio era la preciosa Torre de las Infantas en la muralla del complejo. No dejes de informarte sobre lo que llaman el espacio del mes en la fecha de tu visita, porque suelen ser lugares que merecen mucho la pena. Y vamos a hablar ahora de los tipos de entradas. El Patronato de la Alhambra vende varios tipos de entradas combinadas. En el momento de comprar tu entrada, lo fundamental es que te asegures de que incluye la visita a los palacios nazaríes, porque no todas las entradas lo hacen. Cuando compres la entrada tendrás que elegir el día de tu visita a la Alhambra y el horario de entrada a los palacios nazaríes. El horario de entrada a los palacios nazaríes está controlado y estás obligado a entrar en los palacios en ese horario. Ya los demás espacios de la Alhambra los puedes visitar en el horario que más te convenga en ese mismo día, sin ninguna restricción. Un consejo que ya hemos apuntado en el vídeo. Como los palacios nazaríes son el lugar más increíble de la Alhambra, te recomendamos que los dejes para el final de tu visita. Entre las entradas que vende el patronato destacamos dos. La Alhambra General, que incluye la visita a todos los espacios del complejo, incluyendo la Alcazaba, el Generalife y los palacios nazaríes. Y la Dobla de Oro General, que además de incluir la entrada a Alhambra General, permite visitar 5 monumentos hispano-musulmanes en el Albaicín. El Bañuelo, la Casa Morisca, el Palacio de Dar al-Horra, la Casa del Chapiz y la Casa de Zafra. Hablamos sobre esos monumentos en el vídeo 34 que dedicamos al Albaicín. La Dobla de Oro General es válida por 3 días. En el momento de comprarla defines la fecha y la hora de tu entrada a los palacios nazaríes y la Dobla de Oro, la entrada combinada, va a ser válida para esa fecha que has elegido, para el día anterior y para el día posterior, para que tengas tiempo suficiente de visitar todos los monumentos. Un consejo muy importante, compra única y exclusivamente tus entradas para la Alhambra en la página oficial del Patronato de la Alhambra. Vamos a colocar el enlace en la descripción del vídeo para que puedas entrar más fácilmente. Por favor, no compres tus entradas en ningún otro lugar para evitar problemas. Y otro valiosísimo consejo, compra tu entrada para visitar la Alhambra en cuanto sepas la fecha de tu visita a Granada. Antes de la pandemia, las entradas para visitar la Alhambra se agotaban con semanas o, dependiendo de la época del año, con meses de antelación. Y esto era antes de la pandemia. Ahora que la Alhambra ha reducido considerablemente el número de personas que entran en el monumento cada día, la necesidad de garantizarle las entradas lo antes posible se vuelve todavía más esencial. No te quedes sin entradas. Vamos a hablar rápidamente de la visita nocturna al monumento, porque los palacios nazaríes se pueden visitar por la noche, comprando la entrada visita nocturna a palacios nazaríes. Ya hicimos esa visita y por nuestra experiencia no vale la pena, y solo se la recomendaríamos al que ya hubiera visitado la Alhambra de día varias veces y tuviera curiosidad por verla de noche. Y las razones para nuestro veredicto son varias. La visita nocturna no recorre todas las estancias de los palacios nazaríes visitados durante el día. El proyecto de iluminación no es coherente, usando diferentes fuentes de luz con potencia débil y bañando de forma desigual los espacios. Cuesta creer que un monumento tan increíble como la Alhambra no haya tenido el privilegio de montar un proyecto de iluminación acorde con la importancia del lugar. En algunos momentos de la visita la sensación que te queda, puede que sea injusta,
es que el patronato decidió colocar unos cuantos focos aquí y allá para poder justificar la venta de una visita nocturna. En muchos sitios se hace muy difícil apreciar los detalles de algunos lugares maravillosos de los palacios que durante el día se contemplan sin problemas, y eso es porque están muy oscuros. La mayor decepción llega a la hora de entrar en el patio de los leones, sin casi iluminación, en una oscuridad casi total, que según nos contaron intenta simular una noche de luna llena, pero os podemos asegurar que ese espacio tan emocionante y magnífico no merece ser contemplado en la casi oscuridad total. Vamos con algunas informaciones prácticas. Es muy fácil llegar a la Alhambra. Saliendo del centro de la ciudad puedes subir al monumento caminando, pero nos parece una gran pérdida de tiempo ya que vas a caminar y bastante dentro del monumento, como para que encima lo hagas antes. Nuestro consejo es que subas a la Alhambra en un autobús local. Hay dos líneas que suben hasta la entrada de la Alhambra, la C30 y la C32. La primera parada está en la calle Padre Suárez, al lado de la plaza de Isabel la Católica, en el centro de Granada. Bájate en la parada Alhambra Generalife, que está junto a la entrada del complejo. ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a la Alhambra? Pues ya te has debido dar cuenta, porque lo hemos mencionado varias veces, de que el complejo es muy extenso, con muchos lugares fascinantes para conocer. Calcula un mínimo de 3 horas para completar una visita acelerada, pero podrías dedicarle fácilmente 5 horas o incluso un día completo, dada la belleza de los lugares que vas a visitar. Todo va a depender del tiempo que hayas reservado para Granada. Muchos viajeros dedican poquísimo tiempo para la ciudad, sin ser conscientes de que solo con la Alhambra y el Albaicín puedes llenar 2 días completos en Granada, faltándote todavía tiempo para el encantador centro histórico. Así que intenta reservar un poco más de tiempo para Granada cuando hagas la planificación de tu viaje. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te haya gustado conocer el que para nosotros es el monumento más extraordinario de España. Si tuvieras cualquier duda sobre la Alhambra, aprovecha la caja de comentarios para preguntar. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, y si quieres estar informado de todos los vídeos que publicamos con consejos de viajes por España, suscríbete al canal. Nos vemos a lo mejor en Granada, ojalá. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.